Avui visitem un dels circs més internacionals, que ha sigut capaç de crear una nova manera d'entendre i viure aquesta art escènica i reinventar-se en cada espectacle. Estem parlant del Cirque du Soleil, que aquests dies presenta Corteo a Barcelona. Siempre hay un poco de adaptación allí donde estemos. Aquí, por ejemplo, los pocos diálogos que hay son en italiano, un poco en castellano, dos o tres cosas en catalán, y siempre adaptamos una bromita o dos, un poco con el sabor local, ¿no? Con Corteo es más fácil porque es muy teatral, con otros espectáculos es mucho más difícil porque es mucho más conceptual. Vamos a empezar por la carpa artística, que es el sitio donde los artistas ensayan, donde calientan, donde se preparan, donde están los camerinos, donde está el vestuario también. Detrás de nosotros tenemos el vestuario, 260 trajes, las chicas de vestuario, los trajes de Arlequín, los trajes de los payasos. Como os decía antes, son trajes bastante frágiles, no sé si os puedo enseñar algo. Estos son unos de los vestidos, por ejemplo, que las chicas de los trapecios llevan. Entonces, como veis, es todo muy romántico, ¿no? Hombre, yo creo que Cirque du Soleil lo que intenta es, sobre todo, que durante 2 horas y media la gente se siente y que se olviden de todo. Y si podéis llegar a volver a la niñez, misión cumplida. Y para eso es una experiencia. Entonces, hay mucha gente que se queda con los trajes, hay gente que se queda con el maquillaje, hay gente que se queda con la música, hay gente que se le impresiona más lo que son las acrobacias. Pero yo creo que es el conjunto de todo eso que es un poco nuestra firma, ¿no? Nuestra marca, de cuidar el detalle al máximo. Hasta que entrasteis vosotros, el circo era cuando tenías niños pequeños, donde llevaba la familia a los niños pequeños. Con los animales. Y aquí tú mírate el Facebook de la gente entre 20 y 50 años y quieras que no, alguno ha ido a ver algo vuestro. En cada ciudad donde vamos, obviamente trabajamos con un doctor que conoce ya o que está especializado un poco en ese tipo de lesiones, pero nosotros en la gira tenemos 2 fisioterapeutas, un masajista, una profesora de pilates, y les obligamos a los artistas de alguna manera a tener un horario muy estricto, ¿eh? La mayoría vienen del mundo de la gimnasia deportiva. Tenemos 4 medallas olímpicas en Corteo. Son gente que llevan haciendo esto desde que tienen 4, 5, 6 años y que han conocido solo eso. Son 2 horas y media de espectáculo, una media de 12 funciones a la semana, y de los 365 días al año, 300 tenemos función. Y ensayos y entrenamientos todos los días. Tanto la escenografía como el atrecho son muy importantes para recrear ese ambiente de feria, ese ambiente de circo casi tradicional, ¿no? Muy italiano. Y todo lo que veis aquí es lo que nos permite un poco recrear eso alrededor de los números de circo. Por ejemplo, tenéis camas, que son trampolines, zapatos que andan solos, la cama del payaso muerto, la bicicleta en la cual el personaje principal va al cielo. Pensaba que era una lámpara. No. Decorativa. No, es decorativa, pero la utilizamos también para un número. El escenario central, como os decía, hay 2 salidas de los 2 lados. Un escenario redondo que se mueve también durante el espectáculo, depende del número. Esto más o menos es un trapecio humano, en vez de trapecio son los cachas estos que lanzan a las chicas de un lado a otro. Hay muy pocos niños en el colegio, hay 2 de edad escolar. Ahora mismo no están aquí, pero este es el aula. Entonces se les enseña todo según el sistema escolar canadiense, en francés o en inglés. Estamos muy orgullosos de Corteo porque es un espectáculo muy diferente, ¿eh? Es una producción muy arriesgada, muy teatral, muy diferente de lo que hemos hecho antes. No tiene nada que ver con lo que habéis hecho anterior. Pero yo creo que os va a gustar.